Amigos y amigas de Tinta Limón, les proponemos un nuevo encuentro de conversaciones, una posibilidad de charlar a partir de nuestros libros con autores, con autoras, con amigos y amigas en distintos puntos. La charla de hoy tiene un punto en Cali, Colombia, otro punto en una Rosario de una tormenta recién desatada y otro punto en una Buenos Aires de muchísimo calor y tal vez, ¿por qué no?, algún sonido de sierras y cosas así típicos de la construcción indiscriminada en los barrios porteños. Hoy la propuesta es conversar acerca y a partir de este libro que se llama Relacionalidad, un hermoso libro que hemos editado. Este libro tiene una bajada que dice Una política emergente de la vida más allá de lo humano. Uno de sus autores es el antropólogo colombiano Arturo Escobar, pero fue escrito también junto a Michal Osterweil y Kriti Sharma. Con Arturo viene una relación de larga data, no es el primer libro que editamos de él, también hemos hecho Autonomía y Diseño, que aquí tengo para mostrarlo, y teníamos muchas ganas de poder presentarlo de algún modo, no solo por esta edición de Tinta Limón, sino también celebrando la edición que ha hecho en Colombia la editorial Prosa del Mundo, y un poco esta conversación tiene que ver con celebrar esa edición por aquellas tierras también. Así que Arturo, te doy la bienvenida y te agradezco mucho tu tiempo para poder conversar. Bueno, muchísimas gracias, Diego, Mel, a Tinta Limón por acoger no solamente el libro, sino también la posibilidad de esta conversación con Mel para el público latinoamericano, especialmente en Colombia y Argentina. Como dijiste, me alegra que vaya a ser reimprimido el libro en Colombia. Así que un saludo también para las compañeras y compañeros que están haciendo esto en Medellín. Muy bien, de Cali nos vamos entonces a la tormenta de Rosario. Allí Mel Argento, compañera activista ecofeminista, editó este año un libro junto a Bruno que se llama Todo sobre el litio. Tiene participación política y militante en varios espacios y entre las muchísimas actividades que ha hecho este año, una fue organizar una conversación, un pequeño seminario de un día en una librería muy querida que es Mal de Archivo sobre este libro Relacionalidad y convocar activistas, a lectores a poder charlar a partir de este libro. Mel, te saludo y ya nos quedamos con vos para tu primera pregunta y las primeras cosas que quieras charlar. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Tinta Limón una vez más por la invitación, porque para mí es un placer inmenso estar en esta conversa en el día de hoy con Arturo, celebrando la presentación de este libro, Relacionalidad, en Argentina, en Colombia, pero también su recorrido y toda su obra, ¿no? Entonces, como para empezar, si tengo el pie, diría dos o tres cositas muy chiquitas del por qué la alegría inmensa de esta conversación con Arturo Escobar, que tiene que ver con la especificidad o el grado de relacionalidad que tiene precisamente su obra con su praxis política a lo largo de muchos años, que me ha llevado a conocerle hace muchísimos años, que le sigo en sus textos, en sus conferencias, y que es indudable, indiscutible, un compromiso teórico-político con, para todos quienes conocen a Arturo, estoy diciendo una perogrullada, la tierra, el territorio y nuestros movimientos sociales, ¿no? Como creadores de conocimiento, fundamentalmente. No solo su obra, que no voy a, obviamente, a decir porque no podría, pero desde los tempranos trabajos, ¿no? De territorios de diferencia, la invención del desarrollo, autonomía y diseño que acaba de mostrar la edición preciosa de Tinta Limón, Diego, Sentipensar con la tierra, ¿no? Toda su obra en relación a proponernos conceptos que realmente para muchos han significado un mojón del cual agarrarse en nuestros propios existenciales, giros ontológicos, que son duros, son muy difíciles, son crisis por las que atravesamos y tenemos que reinventarnos en el pensamiento, y Arturo es un faro, es una guía, y eso lo hace, sin lugar a dudas, muy especial. Pero además de eso, su pedagogía tan ligada, yo diría, no sé si él va a estar de acuerdo, a una educación popular al momento de hablar, ¿no? O sea, una de las cosas que yo he hecho mucho y una paradoja es que el libro Relacionalidad, una política
emergente más allá de lo humano se empieza a escribir en el seno de la pandemia de COVID-19, yo en ese momento pasaba por una experiencia muy frágil, que es la de aprender a cuidar, ¿no? Porque recién había tenido un niño y la pandemia me encontró con un bebé, entonces no podía hacer muchas cosas, no podía, pero podía cuidar y podía escuchar conferencias. Y una de las personas de que escuché muchas conferencias, además de las del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, del que formó parte, digamos, tuvieron que ver con las de Arturo y la manera de decir, de comunicar, de transmitir de Arturo se pega a una pedagogía que es muy popular y que eso es admirable, siendo que su filosofía, su obra conceptual, carga una densidad y una complejidad que realmente uno podría decir hace asequible y accesible territorios conceptuales muy, muy complejos. Entonces, ya entrando a relacionalidad, al libro que nos convoca, eh, una de las cosas que pensé fue cuántas preguntas podría yo hacerle a Arturo, y me quedé con las más pequeñas, ¿no? Con las más simples, aquellas que me conmovieron profundamente del libro, ¿no? Como con un gesto menor. La primera tiene que ver con que es un libro que se hace en relación, se construye en relación entre tres autores que además hacen una práctica educativa y política, un seminario que al mismo tiempo se basa en un recorrido de trabajo y estudio, con, desde, para movimientos sociales, ¿no? Entonces, cómo ya va construyendo su red, una red que resuena a lo largo de todos los agradecimientos, se ven los nombres, los tejidos, los entramados, que luego resuena a lo largo de todo el libro también, ¿no? Que se continúa tejiendo y que es como ellos plantean sobre el final del libro, un coro de voces, ¿no? En un momento una voz lleva la melodía, las otras hacen las armonías, la percusión, pero en definitiva se compone un todo que es mucho más que la suma de las partes, como bien nos planteas. Y además hay un diálogo de saberes permanente a lo largo del libro, que es una apuesta política, pero que está plasmado, digamos, no siempre sucede, y es profundamente transdisciplinar, más que transdisciplinar, diría yo, que eso hace que lo torna un libro amoroso, de principio a fin. Y yo me voy a quedar con algunas cositas. La primera tiene que ver con que es una gran provocación el libro, o al menos yo lo sentí así, muy interpelador. Esto lo dije en el microseminario de Marcar un Libro, no solo para aquellas personas que desconocen a lo mejor el paradigma que cuestiona una crisis civilizatoria, ¿no? Sino para todos los que nos consideramos seres en transición o seres relacionales, o pretendemos serlo, ¿no? O pretendemos estudiar las praxis relacionales. Y ahí me parece que tienen una apuesta muy fuerte a hablarnos a nosotros. Yo me sentí interpelada en una parte que vamos a entrar después, pero que refiere a los retrocesos ontológicos, o digámoslo así, los atajos que muchas veces podemos tomar para hacernos más sencillo, más cómodo el habitar el mundo complejo en el que vivimos y en cómo comprenderlo. Y ahí lo siguiente que me quedó resonando en el libro es que ustedes todo el tiempo plantean, y a lo largo de todo el libro está, que, voy a citar, aquello que hemos hecho lo podemos deshacer y entonces conscientemente volverlo a hacer, ¿no? Lo plantean de la mano de Silvia Winter, lo sostienen durante todo el libro, plantean entonces que las verdades dominantes sobre las que opera el mundo uno, no funcionan. Y entonces ahí yo te pregunto, Arturo, ¿por qué relacionalidad? ¿Y por qué la relacionalidad conlleva, en palabras de ustedes, la posibilidad de un proyecto biopolítico diferente? Muchísimas gracias, Mel, por esta presentación, introducción tan interesante para mí y tan cuidadora también de la obra. Quería comenzar por resaltar un par de cosas que tú dijiste. Ah, Primero, el aspecto del cuidado, de hecho, es un aspecto central del libro.
y cada vez más en lo que estoy haciendo últimamente es un aspecto muy importante. Eh, el concepto que estamos usando ahora es el concepto de revolución del cuidado, que viene, este es un paréntesis antes de comenzar, que viene de una gran amiga y feminista colombiana que fue miembro del Congreso también de la República, que se llama Ángela María Robledo, que ella lo toma inspirada en cierta forma por Silvia Federici, que es otra gran autora de Tinta Limón y bueno, mucho más en castellano. La revolución del cuidado como un concepto y una estrategia que nos ayuda a enfrentar la crisis coyuntural y de largo plazo en que estamos inmersas. La revolución del cuidado como una respuesta a la llamada revolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, me parece súper importante, y una respuesta al terricidio. Entonces, cuidar es un acto, como sabemos, desde la filosofía, desde la teología, desde los estudios, las contribuciones feministas, es un acto político, es una estructura fundamental de la existencia, el cuidar, una práctica fundamental de la existencia, y por eso siempre me interesa mucho reivindicar ese concepto. Bueno, otra cosa que quería resaltar de lo que dijiste y lo que me mandara Diego de la presentación que hicieron en Rosario, en Mal de Archivo, excelente nombre también, es el cuidado que te tomaste para comentar el libro y también que escogiste como título, ¿cómo es el título? ¿Cómo pensar después de la muerte del individuo? A ver, ya no lo tengo aquí, pero es algo por el estilo. Pararse sobre la muerte del individuo. ¿Cómo es? Pararse sobre la muerte del individuo. Pararse sobre la muerte del individuo, que me pareció súper interesante, porque el individuo, la crítica al individuo, es muy central al libro, como tú lo dices. Y no es solamente la crítica al individuo, sino también conceptos como el de la no existencia del ego, del yo, que viene más del budismo realmente, pero también de la física cuántica, viene de muchos aspectos. Bueno, esto es un breve preludio para lo que voy a decir, que me pregunta sobre el concepto de relacionalidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Con qué tiene que ver este concepto? ¿Por qué nos enfocamos en él? Bueno, hay muchas cosas que podría decir al respecto. La primera es que para mí, ya lo tengo súper comprobado desde hace mucho tiempo, que cuando una está pensando en algo aparentemente nuevo, después porque está emergiendo en muchas partes del mundo, o en muchas partes por lo menos, digamos en América Latina. Entonces ya la relacionalidad es emergente, es algo que emerge desde muchos campos, desde muchas prácticas activistas también, no solamente una cuestión académica. Y ahí me gustaría también resaltar lo que tú dices muy bien de mi trabajo, que es que siempre ha tomado lugar entre en la interfase entre movimientos sociales y academia crítica. Y los públicos, más allá también. Y en mis charlas siempre trato de hacer una pedagogía clara de los conceptos, como tú viste en los videos. En los libros no los he logrado, no lo he logrado tanto. En relacionalidad, en este libro de relacionalidad, para comenzar con el libro, nuestro interés, nuestra intención realmente era hacerlo de una forma mucho más asequible, más directa, más pedagógica, menos académica. Y nos salió un poquito así, pero un poquito muy académico también. El próximo proyecto sí confío que nada académico. Si hay tiempo les contaré un poquito de esto, pero sí, de un gran contenido, obviamente, digamos, el trasfondo lo voy a dar por sentado, el trasfondo filosófico, político, cultural, sin tener que estar nombrando todas y todos los autores que me han influenciado. Y eso me lleva a otro punto, y disculpen que estoy comenzando de una manera muy desordenada, pero bueno, ya llegaremos al tema muy pronto, a pensar que en eso individuo, la crítica al individuo, la no existencia del yo, que es un concepto
muy difícil de entender a profundidad teóricamente y mucho más difícil de actuar en la práctica, de practicar, de encarnar en la práctica, porque el mundo está diseñado para que nos comportemos y nos pensemos como individuos, que es el concepto de que, y esto lo dije en la última conferencia general de la Claxo en Bogotá, donde estuvo con Quinta Limón también, presentando otro libro, una antología esencial de Claxo, de mi obra, que precisamente no es mi obra. Yo enfatizaba que no vean en ese libro un autor individual, Arturo Escobar, ni vean en ese libro derechos de propiedad intelectual, porque no los hay, porque toda obra es profundamente histórica y colectiva. Entonces, desenfatizar, descentrarme como persona, como individuo llamado Arturo Escobar, decía yo, para mí es muy importante, siempre lo ha sido. Entonces, este libro es un libro igualmente colectivo y relacional. Y comenzando con las dos coautoras, son Michal Osterwald, es también una mujer, mucha gente piensa que es un hombre, pero no, es una mujer también. Ambas tienen alrededor de 40 años, 40, 42 años. Llevamos mucho tiempo trabajando las tres juntas y surgió el libro. Siempre fue surgiendo el libro, fue emergiendo también durante los meses de pandemia, del año de pandemia realmente. En ese sentido fue muy fructífero para nosotras trabajarlo de esa forma. Bueno, entonces ahora sí, ¿por qué relacionalidad? Nos venimos en contacto con el concepto por un tiempo, por 10, 12 años por lo menos, de muchas disciplinas, de nuestro interés en el activismo, de nuestro interés en ciertas tendencias espirituales, especialmente el budismo, que es la teoría más profunda, yo creo, que hay de la relacionalidad y la interdependencia, muy antiguo también. No hablamos mucho de eso en el libro porque, bueno, no era el propósito del libro, pero sí, cuando hablamos de las fuentes de la relacionalidad, entonces aparecían todas esas fuentes. Un concepto también que se nos cruzó, y me puedes interrumpir cuando quieras, Mel, y quieres, digamos, preguntarle otra cosa, que el concepto, otra cosa que comenzamos a observar, que fue muy interesante para nosotros, es que mucha gente se estaba empezando a enfocar de nuevo en las narrativas, en el papel de las narrativas en la construcción de la realidad. Y obviamente, digamos, en la filosofía occidental, en la teoría social moderna, ha habido muchas formas de estudiar y pensar, diagnosticar las narrativas. Pero, por lo menos desde mi punto de vista, en muchos de los casos, termina subordinando la narrativa a algo más. La infraestructura económica, si se trata, digamos, del marxismo, la ideología, etcétera. Las instituciones en la teoría liberal, instituciones son más importantes que las ideas y que los conceptos, bueno, el idealismo filosófico, todo esto. Aún en el postestructuralismo, el concepto de discurso creo que se enfocó muchísimo en lo lingüístico, y eso fueron las críticas de los estudios culturales también, que se enfocaron mucho en ese giro lingüístico y desenfocaron muchas otras cosas, incluyendo lo que antes llamábamos, o todavía se llama las materialidades, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos que las narrativas son un campo de investigación y de activismo muy importante, muy importante. Y aún pienso que así es. Y una frase en particular que a mí me ha impactado mucho, no sé, a veces como en la presentación que hiciste, Meren, en Rosario, que el programa que tiene Mal de Archivo, creo que se llama Marcar un libro. Marcar un libro. ¿Qué significa marcar un libro? Y yo marco todos los libros. Prefiero leer el libro. Ahora me toca leer mucho en pantalla. Mi vista es muy mala, cada vez peor, pero toca marcar un libro. Yo siempre marco los libros y hago anotaciones al margen y generalmente llevo cuadernitos pequeños conmigo, siempre voy haciendo notas. Y
exacto. Am, y a ver, ¿por qué estaba hablando de enmarcar el libro? Bueno, porque me encontré esta cita en un autor muy poco conocido en América Latina que se llama Thomas Berry. Thomas Berry es un ecólogo y fue sacerdote, de hecho, gran estudiante de las religiones del mundo y las tradiciones del mundo, todas. Una persona súper erudita, muy interesante. Y en un libro que se llama El sueño de la tierra, El sueño de la tierra, que tiene un título hermosísimo, en alguna parte dice, estamos entre narrativas. La antigua narrativa, la narrativa, digamos, judeocristiana de control de la naturaleza, patriarcal, productivista, instrumental, economicista, ya no nos sirve, se ha convertido en una cosmología disfuncional. Pero aún no hemos aprendido la nueva narrativa, la nueva historia. En inglés es story, en castellano creo que es mejor narrativa. Entonces, a eso abre toda una posibilidad de repensar las narrativas. Muy cercana a la famosa frase de Gramsci, de que la crisis actual consiste en que lo viejo está muriendo, pero lo nuevo aún no alcanza a nacer, que ahora se invoca bastante. Estamos en ese momento entre narrativas de la vida, entre formaciones sociales, si se quiere. Es decir, cómo definir la coyuntura también es un aspecto muy importante. Pero entonces decidimos centrarnos en las narrativas, pero no solamente narrativas en ese sentido. Ahí discutimos las limitaciones del marco, digamos, de la teoría social contemporánea en analizar las narrativas y en realmente pensar la interdependencia radical de una forma profunda. Um, O y, sea, le recolocan perdón Arturo, pero dale, no, dale. precisamente, ¿no? O sea, incluso uno podría encontrar un planteo profundamente material en la noción de narrativa que ustedes están proponiendo, ¿no? La narrativa como creación de mundos materiales, concretos. Exacto. Y ahora, sí, las narrativas, ahí viene con qué lo conectamos las narrativas. Esto fue un proceso como de búsqueda emergente, intuitivo, muy emotivo también. Yo creo que uno siempre escribe también con el cuerpo y piensa con el cuerpo, esto de que escribe uno con la cabeza nomás y que es pura paja. Ah, y, y nos encontramos con la cuestión de las ontologías, de que era otro, digamos, otro concepto emergente, el llamado, mal llamado, o no sé, giro ontológico. En muchas partes, en América Latina se está escribiendo mucho sobre esto, parte bajo la influencia de ciertas tendencias y autoras en Estados Unidos, pero también desde una perspectiva muy activista. Encontramos que ontología es muy similar a cosmovisiones. La ontología en la filosofía occidental es muy similar a cosmovisiones en los activismos y en el pensamiento de los pueblos. Los pueblos dicen, tenemos nuestra cosmovisión, es una visión del mundo, del cosmos. Entonces nos encontramos con esa, primero la primera coyuntura, la primera articulación entre ontologías y narrativas. La ontología dualista de la modernidad, que separa mente, cuerpo, humano y naturaleza, razón de emoción. Bueno, son 100.000 binarismos o binarios que uno se pueden derivar de allí. En realidad son muchos, muchísimos. Encontramos que esa narrativa que ha sido fundante de la modernidad entendida filosóficamente y socialmente, se ha convertido en un gran problema, de que ha tenido una productividad impresionante, especialmente a partir de la ciencia y la tecnología, que nacieron desde esa escisión también, desde esa separación entre mente y cuerpo, humano, observador, observado. De allí sale esa potencia de desarrollo científico y tecnológico que nos seduce, que seduce por 500 años casi a toda una civilización con el poder que tiene de controlar y de prometer y de siempre dar, supuestamente dar nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas. Encontramos que esa ontología ha producido narrativas muy sofisticadas, incluyendo la narrativa obviamente
de la superioridad de Occidente sobre el resto, de la superioridad de la ciencia sobre la emoción, o sobre la razón, de la razón sobre la intuición, de, bueno, todos los dualismos que conocemos, y que entonces hay que transitar hacia dónde. Y el transitar hacia dónde fue transitar hacia una visión y forma de construir el mundo no dualista, no binaria, sí, una ontología no binaria de lo que es la realidad, la vida y el mundo. Entonces ahí va el segundo punto. Comenzamos con ontologías. Ontologías están encarnadas en narrativas. ¿Y qué pasa con las narrativas? Volviendo a tu punto, tu observación muy importante de que también la materialidad está allí presente, las ontologías narrativas se encuentran desplegadas en infraestructuras de todo tipo. Es decir, no son cuestiones que existen en la cabeza solamente, no son solamente ideas flotando en el aire, no son carretas, como diríamos en colombiano, no son potentes. Las narrativas y las ontologías producen la realidad, pero no la producen sola por sí mismas, producen a través de esas infraestructuras a todo nivel, todo, porque todo está, todas nuestras prácticas están ya entramadas. Y las infraestructuras también nos llevan a la pregunta por los diseños, que es las infraestructuras se diseñan y a su vez los diseños producen, sí, los diseños producen infraestructuras, las infraestructuras empoderan los diseños, si se quiere. Entonces, vamos ya en ontologías, narrativas, infraestructuras y diseños y nos falta por lo menos un punto clave, que son las prácticas. Y las prácticas a todo nivel, que esos diseños, esas infraestructuras, esas narrativas nos, nos incorporan, nos hacen hacer, si se quiere, nos hace performar millones de prácticas en nuestra vida cotidiana. Prácticas que son de cuerpo, prácticas de territorio, prácticas de ser, prácticas de pensar, prácticas de narrar. Y de nuevo, esas tienden a reproducir las ontologías y se sigue así como que sigue el entramado, pero el entramado no tiene, y esto es lo que he estado pensando últimamente, que es algo que estoy desarrollando después del libro, ese entramado conceptual o, ¿cuál es la palabra que se usa en la física cuántica que me gusta mucho en el castellano? Es entrelazamiento, el entrelazamiento cuántico, pero bueno, no nos vamos a meter por eso, pero el entrelazamiento de estos conceptos es un entramado, pero están entrelazados. Y no hay uno que determine a los otros. Entonces, todos tienen igual peso y en algún momento histórico, de pronto las infraestructuras se convierten en algo impresionantemente estable y durable. Pero las ontologías, las narrativas tienen que seguir, digamos, actualizándose para que no empiece a desarmarse el entramado que está funcionando también para la modernidad, para los modernos, no para la tierra, no para los pueblos, no para la mayoría de la humanidad. Entonces, bueno, esa es la carreta que quería. Uy, fue muy larga la respuesta, disculpa. No, estuvo muy bien, Arturo, muchas gracias. Yo lo que quiero es volver un poquito sobre el diseño, porque te dejé concluir porque efectivamente este entramado necesitábamos como poderlo ver en su totalidad y entender lo que proponen, pero ahí hay algo sobre el diseño que es, bueno, que vos ya venís trabajando hace más tiempo y que tiene sus múltiples implicancias, pero que ciertamente para muchos y muchas puede resultar rupturista, ¿no? Que es esta idea de proponer el diseño como verbo. Yo encuentro muchos desplazamientos teóricos y de praxis en la propuesta de diseño que ustedes realizan en ese libro, pero diría por lo menos dos: del diseño orientado a los objetos, al diseñar centrado en la vida, donde me resuena mucho, ¿no? También la propuesta de Rita Segato del mundo de las cosas o el mundo de la vida, ¿no? Em,
y me resuena mucho una contrapedagogía de la crueldad en eso también, como en en las propias redes mentales que uno va construyendo en el pensamiento. Y el siguiente desplazamiento que encuentro es este de la noción de diseño hacia un verbo que incluso profundizás más vos en otras intervenciones, ¿no? El diseño como la sanación del tejido de la vida. Entonces, y la pregunta que te voy a hacer es, le adelanto a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia, que es una pregunta que está en el libro, no es que me esmeré mucho, pero creo que es la pregunta. Entonces, ¿puede el diseño ser una práctica de creación de mundo que no sea antropocéntrica, que recoja o acoja la interdependencia radical, y yo te diría la eco-interdependencia radical, y que sea capaz de operar eficazmente en la realidad del mundo contemporáneo? Y ahí me resuena la palabra eficaz porque efectivamente introducen de nuevo que funcione, ¿no? Que nos sirva para este mundo que soñamos, estos mundos, estos pluriversos que soñamos, pero ¿puede el diseño? Entonces, es como muy, muy amplia para que puedas responder desde donde te resuene mejor. Gracias, Mel. La respuesta corta, como sabes, y quienes han leído el libro, es que sí, obviamente el diseño es la apuesta del libro. Y es una respuesta relativamente sencilla, pero al mismo tiempo extremadamente compleja. Entonces, primero tenemos que comenzar con hablar de qué es el diseño, un poquito. Y me alegra que hayas detectado muy bien esa distinción entre el diseño centrado en el objeto y el diseñar centrado en la vida. Y sí tiene relación con lo que decías de Rita Segato, del proyecto, la diferencia que ella hace entre el proyecto de las cosas y el proyecto de la vincularidad, que es el proyecto de la relacionalidad, que es el proyecto del cuidado, que es el proyecto de la vida. Es- Son dos proyectos muy, muy parecidos en ese sentido. Y entonces, el diseño centrado en el objeto es el diseño como hemos entendido, digamos, en las sociedades modernas, que ha sido parte de la construcción de la modernidad, de la modernización, especialmente como sabemos a partir del siglo XIX. ¿No? Pero precisamente el concepto, el diseño como nombre, pertenece casi que irremediablemente a esa ontología de sujetos y objetos separados y de sujetos y objetos separados en donde el sujeto puede crear y manipular el objeto a su voluntad. Eso no tiene que, es muy diferente a la concepción relacional o de ecointerdependencia, me gusta como lo dices también, creo que viene de tu trabajo y del ecofeminismo, si mal no entiendo, de que precisamente no hay posibilidad de esa separación entre sujeto y objeto radical. Hay un continuo, y allí viene uno de los mantras de esta nueva tendencia en el diseño, que tiene un origen en la filosofía también, por eso se le llama ese diseño ontológico, y es que el diseño nos diseña. Es decir, cuando pensamos en el diseño como objeto, los celulares, ¿para qué no está mi celular? Lo mostraría, pero todo el mundo sabe que es un celular. Esos objetos nos están Ojalá no diseñando, supiéramos, Arturo. nos están rediseñando de una forma tan profunda que no alcanzamos ni a darnos cuenta. Y si hay oportunidad, que creo que de pronto en otra charla podemos conversar de eso. Eso se nos está, la inteligencia artificial se nos está metiendo por todo lado, está invadiendo todos los dominios de la vida, nos está rediseñando y rediseñando de una forma profundamente problemática, patriarcal, extractivista, obviamente, utilitarista, consumista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los ismos de la modernidad, de estructuralismo, el antropocentrismo, el patriarcalismo, los racismos, colonialismos, están metidos en la inteligencia artificial.
Esto no es nuevo, ontológicamente es aún un intento de profundizar el entrampamiento, ¿cómo se llama? El agarre que tiene las ontología moderna, por la modernidad, por darle algún nombre, es sobre nuestras vidas a todo nivel. Entonces, el diseño nos diseña. Entonces, pensemos el diseño de otra forma. Pensar el diseño como verbo, como capacidad, como acción, como proceso, diseñar. Y me parece que tiene mucho más sentido pensarlo de esa forma. Para pensarlo ontológicamente hay que hacerlo así. Y para pensarlo relacionalmente hay que hacerlo así. Es decir, diseñamos y somos diseñados, estamos volcados sobre el mundo, ese mundo porque es interdependencia. No podemos abstraernos del mundo para diseñar. Los diseñadores profesionales lo siguen haciendo y con mucho éxito en muchos casos, está bien hasta cierto punto, aunque ya sabemos que ese tipo de diseño también es parte del problema, de que el mundo que se está cayendo, el mundo del terricidio, para usar el concepto de las compañeras del movimiento de mujeres indígenas y diversidades por el buen vivir, especialmente les recomiendo el libro de Moira Millán sobre el terricidio, de que ese tipo de diseño pues no nos sirve para enfrentar el terricidio. Ha contribuido a, a crear, a producir y a profundizar y a eternizar las prácticas terricidas. De hecho, Arturo, si me permitís, hay algo que también uno podría pensar como esta gran disputa de narrativas, ¿no? Y de tratar de correr el límite de lo pensable, de lo soñable. Mi siguiente pregunta iba de hecho a eso, ¿no? A la relación entre diseño y disoñar, que vos traes mucho de los pueblos indígenas con los que trabajás, los pueblos NASA. Pero claro que están diseñando un mundo, ¿no? Casi que el contexto bélico, la guerra, se dirime en diseños de mundo también, ¿no? O sea, mientras nosotros pensamos desde, desde un ser nosotros, un mundo pluriverso donde puedan caber muchos mundos, como bien dijo el zapatismo exactamente, sin cambiarle ni una coma, digamos. Otros están están pensando y diseñando terraformar Marte, o un domo que tape el sol, o una Cybertruck cada vez más potente, y de hecho de eso va la gran lucha bélica en el mundo, y eso viene también, al igual que comparto contigo, las narrativas y el diseño, digamos, recargado de una dominación que es patriarcal, colonial, capitalista, y totalmente reforzada, ¿no? Es como un reforzamiento de los... Justamente hacia ahí va a ir mi otra pregunta, que yo sí creo que sí tenemos tiempo para que la desarrolles, que es, ¿qué pensamos sobre el drama de este momento? Que de a ratos parece un drama y de a ratos uno quisiera... yo siento que también es una paradoja. Porque todo este contexto que ustedes plantean como la aceleración de la desfuturización en el libro, ¿no? Y que lo podemos pensar con los problemas de la crisis ecosocial, con la guerra, con el genocidio en Gaza, con el avance de las extremas derechas, pero también con el mundo de dueños, con el algoritmo modulando comportamientos, con el mundo de la revolución de la IA que se pretende posthumano, ¿no? En algún punto, incluso, ¿no? Todo ese drama, digamos, también estoy pensando y tengo miedo de equivocarme, pero también resulta la caída de las máscaras. Es un mundo que está ante nuestras vistas, ante nuestra percepción, ante nuestra sensibilidad, eh, sin caretas, diríamos en Argentina, ¿no? Te sacaste la careta, ¿no? Hey, mundo de pocos, te sacaste la careta. Al final era como lo decía el viejo Marx en el siglo XX, ¿no? Como hay todo un momento de caída de las máscaras.
Y ese momento del caída de las máscaras, ustedes en un momento del libro plantean, y acá es donde yo veo la paradoja, pasa que me perdí en mi avance, em, es un momento también de avance de la conciencia, en muchos, en muchos, de estar ligados a la tierra y de ser profundamente finitos, ¿no? Entonces, es como eso que también vimos durante la pandemia. Yo me acuerdo que decía, junto de la mano, siguiendo en realidad a Maristela Svampa, que era un gran momento de liberación cognitiva, donde podíamos darnos cuenta de la tragedia para la humanidad, como fue la Primera Guerra Mundial para la época, ¿no? O sea, ¿qué puede ser cuán bárbara puede ser la humanidad de repente, ¿no? Y al mismo tiempo esa liberación cognitiva produjo, de hecho, mucha efervescencia, pensamiento, acción. De hecho, de ahí también es que resuene con cada vez más el cuidado como categoría central. Me encanta esto de la revolución del cuidado que propones. Em, pero al mismo tiempo rápida clausura y volver a una normalidad, ¿no? Comilla, comilla, que era el miedo que todos teníamos, a qué tipo de normalidad volvíamos, ¿no? Que volvió reforzada, como vemos. Fagocitó, vampirizó, capitalizó y mercantilizó el cuidado, que ya estaba mercantilizado, ¿no? No es que fue lo nuevo, pero lo remercantilizó, junto con todo lo que estamos viendo. Entonces, en este momento tan paradójico, que podríamos seguir agregando datos, elementos, ¿no? Yo pienso mucho en las generaciones jóvenes, la aceleración de la defuturización, para mí también tiene que ver con cómo se han acortado estas generaciones y cómo ya no dialogan tanto. Mi generación dialogaba mucho con la generación de los años 70 y en términos de fidelidades políticas, de lealtades, de horizontes emancipatorios y deseantes. Y las generaciones de ahora tienen unos horizontes atravesados por esto que estamos cuestionando, las redes, la IA, el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo reenamorar de la relacionalidad o de la praxis de relacionalidad en medio de esta paradoja, que para mí encierra elementos de drama y elementos de paradoja? Y te lo pregunto porque tanto vos como yo habitamos experiencias donde impulsamos transiciones, casi que todos los días, ¿no? En nuestros haceres políticos. Entonces, seguramente es una pregunta que te atraviese. Definitivamente, Mel, yo creo que tú lo has expresado de una forma muy elocuente y no creo que pueda agregar mucho a la formulación tuya con la cual estoy muy de acuerdo. Quisiera vincularlo bueno, con varias cosas, con el libro, el diseño, con el liberalismo, con la modernidad y como la posibilidad de ir más allá de la modernidad. Si ese es el proyecto que tiene sentido o no tiene sentido hoy en día, digamos, tanto para la teoría crítica en la academia como para la práctica activista. Entonces, primero, si volvemos a la cuestión del diseño y que el diseño desfuturiza, el diseño convencional ha desfuturizado el mundo, concepto que viene de Tony Fry, un filósofo del diseño australiano, que me parece muy potente. Entonces, volvemos a una de las preguntas iniciales que tú hiciste, que es si la promesa de que el diseño pueda eh, reconstituirse como un área de pensamiento y acción eficaz para la construcción de otros mundos que no obedezcan las reglas de formación de mundos, digamos, de la modernidad heteropatriarcal, colonial, capitalista, etcétera, como quiera que le califiquemos, regresa esa pregunta de que entonces la apuesta por el diseño, como tú lo nombraste, me parece muy bien, y que es la misma apuesta por las narrativas, porque también es una apuesta por las narrativas y mucha gente ya se está enfocando en eso, es que las narrativas, necesitamos nuevas narrativas de lo humano y de la vida y de la tierra, porque las narrativas que hemos heredado, estamos viviendo las narrativas que hemos heredado por cerca de 500 años de una tribu, se llamaba la tribu euromoderna, a veces los llamamos los modérnicos, y eso tiene una historia de dónde surgieron los modérnicos. Que la tribu de los modérnicos, estamos viviendo la historia y la ontológica de la tribu de los modérnicos, cuando hay muchas otras historias
que podríamos estar viviendo y contribuyendo a visibilizar, a cuidar, a sanar, a empoderar en su entramado con la historia y la narrativa prácticas modernas, porque nada existe por sí solo. Todas y todos estamos ya en este, digamos, en mayor o menor grado y con mayor o menor grado de conciencia. La problemática de la conciencia es fundamental y yo creo que tenemos que volver a retomar la pregunta por la conciencia, cómo pasamos de una conciencia profundamente destructiva a una conciencia regeneradora, reconstructiva, sanadora, cuidadora. Y ese es otro tema, tiene que ver, casi que sería en ese entramado que yo describí, ontología, narrativa, infraestructura, diseño y prácticas, habría que incluir la conciencia, quizás por separado, aunque la conciencia tiene que ver mucho que ver con todas ellas, ¿no? Todos tienen que ver con todas ellas. Pero bueno, estoy empezando a como pensar otra vez sobre la conciencia, ¿por qué es importante volver a esto? Y tiene que ver también con la colonización de la conciencia y de las prácticas y de los cuerpos por inteligencia artificial. Y tú tienes toda la razón, es decir, ¿cómo hacer, cómo pensar las prácticas de los jóvenes hoy en día, especialmente alrededor de la tecnología, pero no solamente alrededor de la tecnología, sin ser anacrónicos, como críticos, como observadores de otra generación, tú te refieres a las generaciones, por un lado, sin ser anacrónicos, sin desconocer el hecho de que muchas y muchos jóvenes están utilizando la tecnología, reconstituyéndola de formas muy interesantes. Jóvenes, artistas, diseñadoras, diseñadores, pero que tomada como un todo, de todas formas, y esa inteligencia artificial está yendo a las direcciones que tú bien mapeas de la destrucción de la vida, cada vez más. Del proyecto de muerte, como se llaman los colectivos indígenas en Colombia y en muchas partes, lo llaman el proyecto de muerte. Y tú hablabas también de liberación cognitiva. Me parece muy interesante el término, vinculado con la conciencia. Y entonces, ¿cómo recuperamos, por un lado, la capacidad de pensar y de observar la realidad de nuevo? Y creo que cada vez está más escondida, más sepultada, más, ni siquiera domesticada, es casi que más apabullada, suprimida en los jóvenes. ¿Por qué? Pero no solamente los políticos, digamos los políticos, y por eso la crisis de sistemas políticos ya no piensan. Es claro, con excepciones, hay obviamente excepciones. Ni los políticos, ni los parlamentarios, ya no piensan, ya reaccionan emocionalmente, atacan, a cositas de dos o tres líneas donde atacan y demuelen a una persona, pero no piensan, ¿no? Y por eso no hay propuestas realmente. Entonces, tenemos que volver a recuperar en conversaciones con las jóvenes y los jóvenes qué ha pasado con su capacidad de pensar. En África, y quizás hayan oído en los últimos 5 años, 3 años realmente, ha habido una serie de revoluciones, hasta cierto punto, no siempre pacíficas, liderada o no liderada, porque no tiene líderes. Es una nueva forma de organización que surge de los jóvenes y las jóvenes de la generación Z usando sus tecnologías de comunicación, internet, teléfonos, especialmente en Kenia, muy interesante un movimiento que hay que ponerle, se llama Gen Z en Kenia, generación Z, en Marruecos, en Madagascar, bueno, en Nepal también. Entonces, sí, yo creo que tenemos que mirar, el concepto fundamental para mí sería cómo pluriversalizar la tecnología y el diseño. Puede la tecnología y el diseño repensarse y reconstituirse para que sirvan a otros proyectos de construcción de mundo, a otra ontología del humano, a otra forma de habitar la tierra, a una revolución del cuidado, o realmente están tan sobrepasadas y controladas por esa ontología colonial patriarcal de la tecnología, que ya es casi imposible.
Entonces la apuesta es que sí, se puede reorientar el diseño, se puede reorientar la construcción de narrativas y todas las prácticas, se pueden pluriversalizar, ese es otro concepto fundamental del libro, para que sirvan para otros proyectos de mundo que siempre van a estar en el contexto y entramándose con los proyectos dominantes, pero que nunca podrán ser reducidos a ellos. Nunca deberían poder ser reducidos a los términos de la lógica dominante. Porque si se reducen, si hay una posibilidad de reducción a esas lógicas dominantes, ya la posibilidad de apropiación, de cooptación, de todos esos procesos está a la vuelta de la esquina. Entonces, no sé, eso es lo que se me ocurre así como muy... Y sí, la capacidad de fagocitar del sistema. Déjame termino con esto. Hay un concepto que me gusta mucho de una gran amiga, Marisol de la Cadena, que ella habla y conversamos mucho sobre estas cosas. Ella habla, tiene siempre le pega a muchas de las cosas que escribe, que dice, pero no solamente. Por ejemplo, hablando del AYU en el Perú, y su trabajo con activistas, con sabedores en Perú, dice, claro, estos mundos están dentro de la modernidad, pero no solamente. Son modernos, pero no solamente. Y son otra cosa. Entonces, ¿qué es esa otra cosa? Ahí es esa otra cosa, en ese otro espacio ontológico que no es puro, ni separado, ni ideal, ni nada. Está atravesado por el poder y todas las cosas. Está conectado con la historia, es producto de la historia, pero que de todas formas es irreducible por completo a las lógicas de la modernidad. ¿Ahí qué hay? Entonces, volver al campo y a la teoría y al activismo con esa pregunta en mente es lo que está, digamos, aportando muchos elementos para repensar otras formas de pensar el humano, la tierra, desde la interdependencia o eco indígena campesinos y muchos de los mundos indígenas en todo el mundo, o de pueblos originarios en todo el mundo, todavía continúan siendo por lo menos parcialmente relacionales. ¿Hasta qué punto realmente estos mundos están ya permeados y de qué forma, y aunque permeados, qué posibilidades todavía tienen de salir de allí, de orientarse, de convertirse en una alternativa transformadora, en una mente transformadora que contribuya a otros diseños de mundo? Arturo, Mel, creo Sí. que tenemos un lindo cierre con estos últimos conceptos de Arturo. Por supuesto, Mel, que si querés hacer alguna intervención más. Justamente yo me quedaba pensando en el problema de la tranquilidad que puede ser a veces el generar nuevas narrativas, cómo puede ser tranquilizante también la generación de una nueva narrativa, pero creo, Arturo, que en este cierre también estabas trayendo un poco esto de, bueno, que la práctica finalmente no se reduzca únicamente a las narrativas que puede apropiarse cualquier sistema, ¿no? Que pueda accederlos más allá del uso. Y esto lo decimos porque también lo hemos conversado en el transcurso del libro y ustedes lo manifiestan en relacionalidad. Puede ser un término que le encante a un empresario, ¿no? Ah, sí, quiero a mis empleados en una interdependencia y relacionándose entre sí. Digo, le puede quedar divino también al sistema más opresor un montón de los conceptos creados en el campo popular, en los movimientos sociales y demás. Pero cómo hacer que efectivamente el diseñar y la práctica excedan por completo las apropiaciones del lenguaje, porque el lenguaje es en gran medida también un campo que tal vez debamos considerar en disputa, pero conquistado por el momento por una lengua criminal, ¿no? Entonces, Exacto. ahí hay una disputa larga por dar, pero que en simultáneo puede estar ocurriendo una práctica en sí que exceda a las palabras que encontramos para mencionar esas prácticas. Tal cual. De hecho, el momento más en el que el libro te saca una carcajada, hay que decirlo, brota una carcajada, es cuando los autores, las autoras claramente dicen, tampoco nos extrañe que mañana aparezca una empresa que se llama de Fundación Relacionalidad, ¿no? Pero si algo tienen precisamente en claro es los riesgos de que todo sea devorado, digamos, en las huestes de la remercantilización. Yo de mi parte solo quiero decir esto, que para reponer algo que tal vez
no pregunté tanto, pero siento que Arturo trajo cosas mucho más ricas, incluso de movimientos actuales, del África, por ejemplo. África está muy presente a lo largo del libro. Pero están muy presentes muchos otros movimientos en los cuales creo que hay un ejercicio incluso que nos ayuda a entender mejor incluso de lo que ya lo expresan los autores, cómo no caer en estos retrocesos ontológicos y volver a sumergirse en el mundo uno o el mundo de la dualidad, de la modernidad y la dualidad y la dicotomización, ¿no? Entonces, ahí hay un reponer movimientos sociales desde los años 60 hasta la actualidad, que en diferentes lugares del mundo, y de hecho líderes, ¿no? Hay una cita a Martin Luther King que es maravillosa. Y eso compone con toda esta presentación que hace Arturo hoy y que está a lo largo de todo el libro más conceptual en relación a las narrativas, el diseño, ¿no? La relacionalidad en sí, compone algo que se agradece muchísimo y eso sería como mi mayor recomendación a toda la gente para que pueda leer este libro, que es algo que está presente de inicio a fin, que es el, esto que yo planteé desde el inicio, que es conmover, ¿no? Y conmueve. Y una de las maneras que tiene de conmover, además de contarnos todo esto, es el poema, es la poesía. Y si hay algo que a mí me quedó y que le compartí a todo el mundo, porque es más sencillo compartir una poesía que un entramado teórico conceptual, fue esta poesía tan hermosa de Ashiska Siddiqa, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una joven activista pakistaní, que es precioso y que a mí me conmovió hasta el final y que desde el principio al final del libro me quedó resonando durante todo este tiempo. Y por eso quiero decir solamente esto, digamos, que es el final del fragmento que citan los autores. Pero por si sirve de algo, lo haré de nuevo. Apostaré en la humanidad una y otra vez. Me comprometeré con la vida hasta la vida, mientras los árboles caen y nos llevan con ellos. Seguiría el amor hasta su extinción. Los autores, las autoras plantean finalmente esto a lo largo de todo el libro, ¿no? Que el futuro está radicalmente pletórico, decimos con Bruno muchas veces, está radicalmente libre y lleno de posibilidades, ¿no? Podemos respirar, podemos hacer una pausa, elegir recordar y volver a reconocer en nuestra vida, con los otros humanos, con nuestros seres humanos y no humanos. Y eso es algo que es, seguro que conocemos las restricciones, los problemas de estar adentro del mundo uno, ¿no? O sea, somos eso también. Pero hay algo en ese poema que está al inicio y que se retoma a lo largo de todo el texto, que es profundamente esperanzador. Y además es movilizador, ¿qué es lo que se agradece? Porque es muy fácil en todo lo que estamos enmarcando ir perdiendo las ganas por el camino, ¿no? Entonces, esto es profundamente movilizador y el libro logra eso. Y a mí me parece que eso no es algo no menor, es algo muy importante y por eso quería terminar por donde empiezan, que es este poema precioso que se sustenta a lo largo de todo el cuerpo teórico y político del libro. Gracias, Diego. Y gracias, Arturo, por supuesto. Una cosa muy breve. ¿Puedo? ¿Todavía? Por supuesto, Ah, Arturo, sí. muchísimas gracias, Mel y Diego. Tinta Limón, siempre fabuloso el trabajo que están haciendo. Y quería referirme a algo que Mel decía, para quién hemos escrito este libro. Y el libro está realmente escrito para todo el mundo. Todas y todos estamos en este viaje, en el mismo barco, si se toma, en el mismo barco, no, sí, hasta cierto punto estamos en este barco inmenso que ha construido la modernidad, tratando de salirnos, construir otros botes que nos lleven por otro lado. Ya hay otros botes que están ya navegando en otras aguas, siempre han estado allí. Y que el concepto que no alcanzamos a mencionar, cuando tú dices de que es muy movilizador, para nosotros era muy importante hacerlo así y por eso hay un par de conceptos muy importantes en ese sentido para guiar, no guiar, sino para ayudarnos a pensar.
esta práctica política de movilización hacia otros mundos posibles, otros futuros posibles. Y es el concepto de activación política de la relacionalidad, por un lado, y es un proceso personal y colectivo, pero especialmente colectivo. ¿Cómo activamos políticamente estas posibilidades de ser, de vivir relacionalmente? Y el otro, el concepto de retroceso ontológico, y es que es un proceso muy iterativo. Todas y todos estamos como en un espectro, desde lo más dualista hasta lo más relacional, y vamos así, caemos otra vez en lo moderno y echamos para adelante, no sé, echamos para adelante no porque no es para adelante. Hay un nigeriano fabuloso que dice que no es, el camino no es hacia adelante, el camino es hacia lo extraño, hacia lo diverso, hacia lo divergente por todo lado. Y para terminar con esto, sí, una frase del gran poeta sufi Rumi, que no está en el libro, del siglo XIII, que dice, porque una pregunta siempre es, bueno, y ¿cómo comenzamos? ¿Dónde ponemos nuestros esfuerzos? Dice Rumi, no hay una senda, no hay un solo camino, obviamente, eso sí lo decimos, pero él dice, al, al empezar a caminar en la senda aparece. Es una invitación para que empecemos el camino colectivamente, ojalá, hacia esos otros mundos que serán muchos y desde muchos puntos de partida, desde muchos inicios. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Arturo. Muchas gracias a vos, Mel, también. Muchas Hermoso gracias a ustedes, compartir. gracias Tinta. Gracias por compartir este rato en conjunto. Gracias, Arturo, por una vez más acercarnos este libro y seguir confiando en las producciones de las editoriales independientes en esta región para circular tus ideas y tus libros. Les mando un abrazo muy grande a ambos y la seguimos en ese camino que va a aparecer al estar simplemente viviendo, transitando y atravesando. Un fuerte abrazo.